Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. El siguiente punto a tratar es la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, Parlared. Y para esto se había invitado y el Parlatino había hecho todas las gestiones para que se pudiera trasladar hasta acá, inclusive compra de pasajes, al señor Matsufuji, que es el proveedor del servicio que está montando esta página. Sin embargo, no ha venido a la reunión y le voy a solicitar a Alfredo que nos dé de manera muy resumida cómo van los avances de este proyecto. Sí, en realidad no hace falta extenderse mucho porque en las dos últimas reuniones tuvimos la presentación de cómo iba a quedar la página y la comisión la aprobó. En la reunión de Lima, cuando vino… Perdón, ¿qué es lo que está ahí en pantalla? Por favor, que lo quiten. En Lima, la comisión aprobó el planteamiento de Parlared. El antecedente es el siguiente. En el año 2001, 2002 más o menos, la comisión hizo una conferencia interparlamentaria de educación en donde la UNESCO financió los pasajes y la estadía de los presidentes de las comisiones de educación de todos los parlamentos miembros del Parlatino. Ellos más los miembros de esta comisión hicieron una conferencia interparlamentaria de educación en ese momento en la sede del Parlamento en San Paulo y en la declaración final de esa conferencia interparlamentaria se acordó mantener la conferencia funcionando a través de los medios modernos de comunicación. Eso dio como resultado crear la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, que ya tiene algunos años. Tuvo un momento en que la red se paralizó porque el Parlamento Latinoamericano paga el mantenimiento de la red y estaba hospedada en Chile. Estaba hospedada en la oficina de la UNESCO de Educación para América Latina y el Caribe, que está en Chile, y eso le ocasionó algunos problemas administrativos a la UNESCO. Recibir mensualmente un dinero era un problema financiero, protocolario, entonces se trasladó el hospedaje de la página a Panamá. Entonces en ese transcurso pues la página siguió en el aire, pero ya un poco quieta, hasta que esta propia comisión resolvió modernizar la plataforma con los últimos recursos tecnológicos. Eso se hizo, lo financió por supuesto el Parlamento Latinoamericano, la primera puesta en marcha la financió Virtual Educa, y el resultado de ese trabajo, que esa red la maneja Parlatino y UNESCO. Todo lo que se hace con esa red tiene que ser aprobado por el Parlatino y por la UNESCO, en especial los materiales que se suben, como son educativos, siempre pasan por las manos de UNESCO, que tenemos un convenio específico para eso, porque ellos son por supuesto los que manejan mejor el tema educativo. Entonces, en Lima se presentó el proyecto y el concepto de cómo quedaría la nueva plataforma y la comisión lo aprobó. Después, en la última reunión de esta comisión en Panamá, en fines de noviembre del año pasado, cuya acta está aquí en la carpeta de ustedes, ya se presentó, no todavía sin navegar en internet, sino en PDF, lo que se llama el streaming de la página. Entonces ya se le mostró a la comisión, la página quedaría así, tiene estos links, estos enlaces, estos componentes, y la comisión la aprobó. Lo que se iba a hacer hoy, y como explicó el presidente, no se sabe qué pasaría con el señor que maneja la página, porque el Parlamento le dio todas las facilidades para que viniera, pero no sabemos, espero que no sea nada malo. Pero lo que se iba a hacer hoy era navegar en la página que ya está en el aire tal cual como la comisión la aprobó en diciembre. Entonces yo lo que les comunico es que la página está en www.parlared.net. Ustedes pueden navegar, ahí están en la propia página pues están los
www.parlarred.net. Entonces, lo único que está pendiente de poner en esa página es lo que se llama una intranet. Eso se va a poner en el curso de los próximos días, que es un espacio de la página exclusiva para los parlamentarios. En esa va a haber información que no va a estar disponible al público porque la página va a estar abierta para todo el mundo. Todo el que quiera entrar a esa página puede entrar y navegar en ella y sacar información, etcétera. Pero va a haber un intranet donde a cada parlamento se le va a dar su palabra clave, etcétera, donde inclusive vamos a subir las agendas de la comisión, las actas, una serie de cosas. Les cuento pues que la nueva página que ustedes pueden entrar y navegar tiene información actualizada que nos la ha suministrado la UNESCO. En el Parlamento acabamos de terminar un trabajo en donde participó nuestro pasante Iván de una forma muy eficiente, que bajamos todas las normas constitucionales de los países miembros de América Latina relativas a la educación. Y el segundo paso va a ser hacer un análisis estadístico de esa información. ¿Cuántos países establecen gratuidad, por ejemplo, y hasta qué nivel? Bueno, se han identificado como 7 criterios para hacer un análisis, pero ya por lo pronto se van a subir las normas constitucionales aplicadas a la educación. Entonces, básicamente es eso, invitarlos a que entren a la red, a que naveguen, a que nos manden sus ideas. Si alguien tiene alguna información que considera que debe subir a la red, eso, ahí van a estar los caminos para que lo hagan, para que Parlatin UNESCO hagan una evaluación y se suba la información a la red. Algunas informaciones de pronto quedarán solamente en la intrarred, donde tendrán acceso solamente los parlamentarios. Eso es en síntesis, señor presidente, lo que se ha trabajado en Parlarred. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pasamos al siguiente punto. Reunión conjunta con representantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos para tratar asuntos de interés común de las dos comisiones. Solicito al diputado Carmelo Vidalín que pase acá al puesto al lado de Alfredo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos. Bienvenido, diputado Vidalín, a esta comisión. Ya desde ayer nos estaba acompañando en algunas de las reuniones que sostuvimos y algunos de los puntos que tratamos. Le damos la palabra entonces para que pueda dirigirse a todos los miembros de la misma. Bueno, muy buenos días a todos. He disfrutado mucho escuchándolos porque seguramente la mayoría de ustedes, al igual que yo, somos docentes. Yo soy profesor de filosofía y soy licenciado en Relaciones Laborales. Y entonces escuchaba a los compañeros y a las compañeras que decían cómo vamos a hacer para aprovechar el tiempo. No podemos, porque no perdemos la condición de docentes que tenemos. Entonces siempre vamos a estar opinando, porque siempre vamos a querer aportar, y eso indudablemente nos quita tiempo, pero nos enriquece interiormente. Voy a hablar en representación de la Comisión Laboral, que integro también en mi país, en el Uruguay, y me voy a hacer eco de las palabras que han pronunciado algunas diputadas, fundamentalmente nuestras compañeras mujeres, nuestra compañera de Ecuador, nuestra compañera de México, nuestra compañera de Curazao y nuestra gran senadora argentina, que siempre es un espejo en el que nos gusta mirarnos, ¿verdad? Esos temas han estado hoy sobre la mesa y lo nuestro es un resumen, que yo lo quiero adelantar en 2 preceptos. Uno, la caridad bien entendida empieza por casa. Si los docentes, maestros y profesores no están en condiciones laborales dignas y decentes,
todo lo demás falla. Y lo otro es, más vale prevenir que curar. Y como la problemática de nuestra Latinoamérica, de toda nuestra América, desde México hasta la Patagonia, es muy semejante, creo que es buena cosa que podamos compartir estos temas para poder ser encarados en forma conjunta entre la comisión, entre vuestra comisión y la comisión laboral. Creo que lo fundamental es apostar a condiciones de trabajo dignas y decentes. Y hoy escuchábamos la situación de maestros en diferentes lugares, lo planteaba usted, estimada diputada, de maestros de una provincia, más de 200 maestros que trabajaban y no cobraban, y otros que sí lo hacían. Creo que en todos nuestros países se da, eu falo devagar, eu entende. En todos nuestros países se da que hay escuelitas muy apartadas, muy lejanas de los centros poblados. En el Uruguay aún maestros y maestras jóvenes llegan a sus escuelas montadas a caballo, haciendo decenas de kilómetros. Ahí tenemos el ejemplo de un colega diputado uruguayo maestro, hasta el año pasado, que después voy a hacer la anécdota que me hizo ayer, que me encantó, porque lo distingue como persona. Y muchas veces esos maestros y maestras jóvenes que transcurren en esos lugares son lugares que se llueven, donde no hay ventanas o no hay puertas, donde entra el frío y donde generalmente están lejos de la familia, donde también muchas veces se carece de un pizarrón o una pizarra. Ya no hablamos de las experiencias que fuimos a ver ayer. Decimos, no hay pizarrón, no hay pizarra, los bancos están rotos. Esas no son condiciones dignas ni de trabajo decente. Y si nosotros no estamos en condiciones dignas y no tenemos un trabajo decente, indudablemente no estamos en condiciones de transmitir lo que nosotros pretendemos transmitir a nuestros educandos. Se da también que muchas veces, y en los países de Centroamérica y México y en los países de nuestra cordillera, debe haber lugares peligrosos y de muy difícil acceso. Y muchas veces los gobernantes, encerrados entre cuatro paredes y sentados en cómodos y mullidos sillones, escuchando las palabras de los alcahuetes de turno que le dicen lo que quieren oír, están lejos de las necesidades de los que son los docentes de nuestros países. Asimismo, los docentes en los últimos años son de los trabajadores más afectados por enfermedades psíquicas y nerviosas. ¿Cómo? Los docentes son de las personas más afectadas por enfermedades psíquicas y nerviosas. El estrés, la ansiedad, la depresión, el efecto burnout, hoy lo decía, creo que era nuestra colega diputada de Curazao o uno de los compañeros, el mobbing, son situaciones que nuestros docentes están padeciendo. Hablamos de la educación como uno de los elementos esenciales. A mí me gusta escuchar a mi querido colega y amigo Mario García, que siempre hace referencia a ese tema hablando de la educación como la más importante de nuestras obligaciones. Y yo le agregaría un adjetivo más: educación en valores.
porque lamentablemente nuestra sociedad en lo que ha ido perdiendo es justamente en valores. Lo escuchábamos de boca de la colega diputada de Curazao. Los chicos hoy están diferentes. El hecho de vivir en un mundo materialista, donde se da un vértigo de la prisa, que padres y madres tienen que trabajar ambos para poder sustentar el hogar, muchas veces hace que esos chicos no tengan el diálogo necesario que deben tener en su hogar. Y eso hace que muchas veces el maestro o el docente deba enfrentar esas situaciones. Y antes, en nuestras épocas jóvenes, cuando un maestro o un profesor citaba a un padre para decirle que su hijo o su hija se portaba mal y había tenido conductas irrespetuosas, el papá o la mamá se ponían de parte del maestro o del profesor. Hoy no. Hoy se ponen de parte de su hijo o de su hija, y en nuestro país, en Uruguay, como seguramente en muchos de vuestros países, se están dando agresiones a los docentes, a los maestros. La semana pasada en nuestro país fue procesada una madre que atacó con prisión, una madre que atacó violentamente a una maestra. Medidas que nosotros aplaudimos porque se están volviendo cosa de todos los días. Para poder subsistir, porque generalmente los sueldos de los docentes no son los mejores, muchas veces los docentes acceden a un excesivo número de horas, 48, 60 horas semanales, y generalmente no son en el mismo grado. Por lo tanto, hay que prepararse, y prepararse mucho. Prepararse para dictar la clase, luego prepararse para la corrección, prepararse para los exámenes. Todo eso indudablemente conduce al estrés, máxime en estos tiempos. A veces, en algunos lugares se da una baja consideración social del docente, cosa que antes no era así. Antes el docente era el referente, el señor maestro, la señora maestra, el señor profesor. Hoy nos olvidamos de ese término señor o señora y decimos a veces hasta despectivamente el maestro, el profesor. Afecciones todas estas a la salud. Mala organización en los centros educativos. Lo hemos vivido nosotros en nuestra propia experiencia, no solamente del presente, sino también en el pasado. Directores o inspectores que se sienten dueños absolutos de la verdad, sin escuchar al docente, que es el que tiene el contacto directo con el educando y los padres. El estrés que genera la visita de esas autoridades nacionales que vienen con preconceptos diferentes a los de la realidad que vivimos nosotros en nuestras respectivas localidades. El excesivo compromiso en la preparación de la clase, de los exámenes, de la corrección. Todo ello conduce a la ansiedad, al estrés. Y después, los conflictos laborales que se dan entre el personal docente y los directores. Ahí podemos hablar en muchos casos de mobbing, cuando la autoridad quiere imponerse y solo imponerse, sin escuchar a la otra parte. Las relaciones interpersonales que a veces se desgastan, hasta por simple competencia de horas, de quién eligió primero, o a quién le toca o a quién no le toca. Y también algunos temas de índole gremial. Los paros, las huelgas, las ocupaciones llevan también a un desgaste
en el relacionamiento interpersonal entre los docentes e indudablemente una afectación a lo que es nuestra salud. Y finalmente porque pretendo simplemente dejar el tema para que pueda ser tratado en alguna otra ocasión, el tema de las jubilaciones. Generalmente nosotros creemos que es el trabajo y solo el trabajo el que produce el estrés, el desgaste, las enfermedades, pero también el no hacer nada. Porque cuando pasamos a esa tercera etapa, a la tercera edad, y no encontramos un espacio donde ubicarnos o donde entregar todo lo que quisiéramos, también indudablemente afecta a nuestra salud y nos disgrega. Generalmente, además, nuestras jubilaciones no son jubilaciones dignas. Son jubilaciones pequeñas en las cuales no se reconoce el esfuerzo que se ha realizado por 30, 35 o 40 años de labor en la formación de las nuevas generaciones. Uno de nuestros compañeros integrantes de esta comisión, el diputado Alfredo Asti, también me ha solicitado que trate de plantear para que sea considerado en próximas reuniones el estudio de la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte, para que sea incluido en los programas de enseñanza como un elemento de valoración en este sentido. Y no mucho más que eso. Me he sentido muy cómodo compartiendo con ustedes, pero las condiciones dignas de trabajo y el trabajo decente, que deben ser elementos fundamentales que formen parte de cada uno de nosotros, si los logramos y si los alcanzamos, vamos a trabajar más a gusto y vamos a ser capaces de brindar mucho más de lo que tenemos en nuestro interior a las nuevas generaciones. Y voy a hacer una anécdota que me realizaba ayer mi querido colega, el diputado Enzo Malán. Y me decía, él es maestro, fue maestro hasta el año pasado, de 6º año, en una escuela en su departamento soriano, y entonces se encontró, previo a las elecciones que fueron el año pasado, con una niñita de 5º año, y le decía, maestro, estoy trabajando para que no seas diputado. Y le decía más de una vez, maestro, estoy trabajando para que no seas diputado. Y todos nosotros políticos tenemos algunos preconceptos. Entonces, por la cabeza del querido maestro decía, los padres tienen que ser de otro partido político y la hija está recibiendo lo que sus papás les transmiten. Y ella, dentro de su inocencia, me lo transmite. Pero un día él le pregunta a la nena, ¿por qué no quieres que yo sea diputado? Maestro, porque quiero que usted sea mi maestro de 6º año. Esas cosas son las cosas que quiero escuchar, porque son las cosas que le dan brillo al espíritu. Muchas gracias. Gracias, diputado Carmelo Vidalín. También nos pasó ayer que el diputado de México, Juan Ramón, preguntó en un salón de clases quién quería ser diputado y el único que levantó la mano fue el maestro. Muy bueno. Ningún niño levantó la mano. Todavía no he podido descubrir cuál es el mensaje detrás de eso. Muy interesantes los temas tratados por usted aquí, las condiciones de trabajo de los educadores, los trabajos peligrosos, el caso que son ellos quienes sufren mayormente de enfermedades psíquicas y nerviosas, lo de las jubilaciones y el incluir el tema de la seguridad social como una materia de estudio. ¿Existe algún proyecto o anteproyecto que esté trabajando la comisión que usted preside y que quiera compartir o nos van a enviar a la comisión próximamente?
No, presidente, es simplemente una aspiración que queremos compartir con esta comisión para poder trabajar en forma conjunta. Perfecto. Bueno, entonces, independientemente de dónde surja la posibilidad de desarrollar un proyecto, una vez se tenga, seguiremos entonces conversando para discutirlos en conjunto y después probablemente sea en su comisión donde tenga que aprobarse el mismo que trate cualquiera de estos temas. Así que yo creo que quedamos abiertos, no le echemos todo el trabajo a ellos, sino que si existe alguien acá que muestre interés en traer una propuesta de proyecto, con mucho gusto se lo haremos llegar. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la senadora Morandini. Hoy cuando abrí el diario me da hasta vergüenza leerles por los títulos y me da hasta vergüenza, es decir, un niño ha tomado con un telefonito lo que la maestra le dijo en el aula. Voy a tratar de no repetir las malas palabras. Dice, ¿les quedó claro que yo no soy ninguna tarada para estar delante de ustedes y que me revienta que cuando yo estoy leyendo me estoy rompiendo el traste para que entiendan el texto y les hago los cambios de voz para que no se duerman y el otro se rasque las partes pudendas y sigue así, no le cuento? Y hoy está en la tapa de todos los diarios. Es cierto, puede decir, depende cómo uno mira y qué elige, si elige el trabajo conmovedor que hacen las maestras en tantísimos de los lugares rurales y con sacrificio, o esto que también está en la tapa de los diarios y que va contribuyendo a lo que usted señalaba y lo que hemos hablado aquí de la estigmatización, el desprestigio y sobre todo los problemas. Parece que esta mujer también está con tratamiento sí, porque está psicológico, porque no, esto es lo que está pasando en las enormes barriadas nuestras, donde ya los maestros no se animan a entrar porque tienen miedo a las agresiones. Bueno, si traigo esta anécdota, es un poco todo lo que nosotros hacemos también tiene un carácter pedagógico. La política tiene que tener un carácter pedagógico y me parece que yo voy a tomar lo que decía el diputado por Uruguay en el sentido de ser capaces de ser autocríticos, no ser autocomplacientes. Es decir, todos decimos sí, la educación es lo más importante, pero me parece que hablamos mucho de precio y no estamos hablando de valor. Y los valores, decir, todos nosotros hablamos de derechos humanos, pero derechos humanos que es una educación para la paz, así de sencillo, es educar ciudadanos. Entonces, me parece que me gustaría insistir con esto, de poder traer a estas reuniones menos la propaganda de lo que hacemos bien que el desafío de ser capaces de traer nuestros problemas, que esto que hoy justo está en los diarios en Argentina, que podría estar en cualquiera de los diarios de nuestros países, ¿no? Es decir, no ser complacientes y hacer de nuestra actividad también una actividad pedagógica. Gracias. Muchas gracias, senadora Morandini. En línea con lo que usted acaba de mencionar, ayer hablaba con el diputado García y uno de los profesores de Derecho que vinieron de Perú, y les contaba una experiencia que tuvimos en Panamá, y es que se desarrolló con mucho entusiasmo institutos para la capacitación en carreras técnicas, sobre todo por la ampliación del canal y otras grandes obras de infraestructura que estamos llevando adelante. Y entonces se formó muy bien a personas como, por ejemplo, plomeros, soldadores, pero cuando van a trabajar se descuidó lo que se conoce como las capacidades blandas, que es la autoestima, la inteligencia emocional, los valores, y estos señores entonces los contrataban y después no cumplían con su horario de trabajo, tenían problemas personales con otros compañeros, y al final, por haber olvidado que la educación tiene que ser integral, entonces formamos una persona por la mitad, pues. Y entonces, como le falta una pata, se andan cayendo. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, ha comenzado a prestarse un poco más atención a este tema que ellos llaman las habilidades blandas. Ofrecemos la palabra. Inteligencia emocional. El diputado García.
Creo que el tema de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza es un tema recurrente en cada uno de los países. Lo hemos visto acá, hoy cuando nos visitaban los amigos del sindicato, de que evidentemente siempre se requieren mejores condiciones de trabajo. Y siempre van a estar presentes este tipo de reivindicaciones a la hora de elaborar las plataformas para presentar a los gobiernos. Sabemos en lo que nos es personal en nuestro país de que el problema de infraestructura en los edificios es un problema de vieja data y que también sabemos que no lo podemos resolver de un día para el otro y que cuando, como también se dijo acá, las frazadas nunca alcanza, siempre los responsables de llevar adelante las políticas tienen que tomar decisiones. Ahora, comprendemos también la situación de los maestros que enseñan en esas condiciones. Valoramos el esfuerzo enorme que se hace, por ejemplo, para llegar a escuelas rurales que están alejadas de los centros urbanos, en donde no hay medios de transporte, en donde el propio maestro se tiene que costear el transporte. A modo de anécdota, en 2 escuelas rurales que están a 80 kilómetros de la capital de nuestro departamento, las maestras iban en su propio vehículo, las 2 volcaron, tuvieron un accidente, el vehículo se les destrozó y no hay quien haga frente a ese tipo de perjuicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una realidad consolidada en nuestros países de que las condiciones laborales no son las óptimas, ni siquiera son las justas. Ahora, eso no puede ser tampoco la excusa del palo en la rueda, del siempre no se puede, porque evidentemente no vamos a pedirle a los maestros que elijan otra profesión, porque esto es algo que se hace vocacionalmente, pero yo creo que tiene que estar en la conciencia de todos de que las condiciones laborales no se van a solucionar de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. Tiene que ser un proceso que tiene que estar encaminado y que, en definitiva, conduzca a la situación ideal que nunca se va a alcanzar, porque hoy las necesidades incluso son diferentes. Hoy se habla de problemas de infraestructura, cuando infraestructura no solo comprende lo que es lo material del aula, o de la estructura de la construcción, sino que hoy infraestructura también es los elementos electrónicos, la nueva tecnología. Eso también forma parte de la infraestructura para la educación. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta todo esto y englobarlo de la manera de generar por la inversa conciencia de que si bien es cierto de que tenemos esta realidad consolidada, no puede ser esto algo que esté permanentemente formando un obstáculo para poder seguir adelante con las transformaciones que el mundo quiere en materia educativa. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que tenemos que tener presente lo que es una constante en nuestro país y es el ausentismo docente. Acá se habló de que en materia docente se tiene los más altos índices de enfermedades psicológicas y seguramente lo es así. Hoy asistimos a una situación desgraciada en nuestro país de que los maestros son agredidos físicamente por los padres. No son casos aislados, lamentablemente. Se vienen repitiendo al punto tal de que hoy los procesamientos, por suerte, son con prisión, para generar conciencia, porque si no, no pasa nada. Le pegan a un maestro y no pasa nada. La madre o el padre que agredió a un maestro se va para su casa. Y yo creo que mal ejemplo le estamos dando a la sociedad en su conjunto con este tipo de actitudes que emanan del tercer poder, del Poder Judicial. Pero creo que tenemos que insistir que en un mundo que ha cambiado, en nuestro país tenemos un estatuto docente que acá los profesores o maestros me corregirán, pero que ya tiene muchos años y que está fuera de tiempo, porque el ausentismo docente va generando en los alumnos la falta de capacidad de concentración en el aula.
Nosotros ayer preguntábamos aquí en la visita que hicimos cuántas materias tienen los chicos. 13 materias por día, o 11 o 13 materias por día. En nuestro país es más o menos similar. Ahora, muchas veces en las instituciones docentes los chicos tienen 2 o 3 horas libres por día. Y eso va generando que la capacidad de concentración del chico se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque tienen clase a primera, a segunda y a tercera tienen libre y a cuarta tienen libre. Entonces creo que en materia de relaciones laborales tiene que haber un ayornamiento a lo que son los tiempos que vivimos y a las responsabilidades que tenemos todos en el tema educativo. Por eso hoy lo de la autocrítica, porque cuando viene la etapa de las reivindicaciones, cuando viene la etapa de los presupuestos, yo creo que tenemos que exigir, pero también tenemos que exigirnos, cada uno de nosotros desde la posición que ocupamos. Bienvenido sea este planteamiento de la Comisión de Asuntos Laborales. Bienvenido sea también el último punto que mencionaba el diputado Vidalín, de incorporar en la currícula los temas de seguridad social para que desde los primeros años de vida el individuo vaya tomando conciencia de que al final del camino se entra en una etapa diferente, pero esa responsabilidad la tenemos que ir generando desde los primeros días. Por eso creo que es un tema que se debería trabajar, no sé acá la comisión cómo aborda esta temática, si puede ser un tema para plantearnos nosotros o para plantear conjuntamente con la otra comisión o para que lo plantee la otra comisión, la Comisión de Asuntos Laborales. Pero creo que tenemos también que iniciar camino para que las nuevas generaciones vayan comprendiendo lo que significa la última etapa de la vida, que el esfuerzo que hoy estamos haciendo es para nosotros, pero también es para ellos, para los que en definitiva hoy están transitando esa etapa. Así que bueno, yo voy dejando por acá, señor presidente, y agradezco el uso de la palabra. ¿Cómo no? Yo veo que perfectamente puede iniciarse el proceso de creación de un anteproyecto aquí en la comisión y después lo compartimos, sin ningún problema. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra José Ramón Sánchez. Sí, presidente, en la misma línea de usted, o un documento también pudiera ser, pues, ¿no? Claro. Que hable, por no necesariamente sacar como una ley marco, pero también un documento que hable de todos estos temas y plasme todas estas necesidades que evidentemente existen hoy día en el grupo de maestros en América Latina. Quizás algunos países tengan unas realidades un poquito más avanzadas, pero estoy seguro que en términos generales afecta a todo el gremio magisterial. Entonces, y pudiera ser, a lo mejor como vamos después a discutir agenda en el último punto, pudiéramos ir pensando a alguien que quisiera asumir esto como un proyecto y lo incluya dentro del grupo de educación. Eso era, pero digamos, orientando un poquito. Muchas gracias, presidente. Gracias, José Ramón. Me parece muy bien. Y hay una cosa que a veces me incomoda de las reuniones nuestras en el Parlatino, y es que somos muy lentos. Ojalá podamos imprimirle un poquito de velocidad y esa fórmula pueda ayudarnos a funcionar un poquito más rápido, ¿no? Demoramos, no solo porque estamos separados por la distancia, sino también por los tiempos de que nos reuníamos 2 veces al año y entonces a veces pasaban meses y no se tocaban los temas. Creo que tenemos una buena oportunidad. Todo se nos está, como quien dice, se están alineando los astros para que las cosas funcionen bien, así que aprovechemos ese tema para que sea uno de los proyectos que dejemos como legado al finalizar este año. Pues. Tiene la palabra la senadora Morandini. Sí, en el mismo sentido, no todo necesita de marcos legales, pero sí puede tener una respuesta rápida en relación a un tema que compartimos como problemas, porque hasta ahora hemos estado tan entusiasmadas con la tecnología y estamos con esperanza y el futuro y todo, y nos aparecen ahora estos temas que son los problemas que padecemos todos los países. Entonces, en cada uno de nuestros países hay mucha gente que investiga el tema, que tiene aportes, y tal vez esto podría ser también una metodología de aportar a la comisión si hay algún texto o algo que tenga, pero decir algo como declaración, como documento, en ese sentido, ¿no? Que no sea, porque no todo
admite marco legal, porque tenemos un tema cultural y social complicado, ¿no? Bueno, gracias, senadora. Ofrecemos la palabra. Bueno, si no hay más comentarios, damos por concluido el tema. Le agradecemos enormemente al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social, Asuntos Jurídicos, el diputado Carmelo Vidalín, el viaje hasta acá para acompañarnos y ojalá pueda seguir participando con nosotros acá de lo que sigue de la reunión en la tarde. Entonces, hemos cumplido la agenda de la mañana. Damos por concluida la agenda de la mañana. Vamos a hacer unos anuncios. Bueno, el almuerzo es más tarde y están aquí los de la SEC, les podríamos dar los 10 minutos. Ok. Tenemos aquí hay una situación interesante. El almuerzo nos los tienen seteado para dentro de 30 minutos. Y tenemos aquí la visita de las representantes de RELASEC, que fueron quienes impulsaron el proyecto de la educación de los niños en los hospitales, cuando están hospitalizados, que aprobamos en esta comisión y que es una de las leyes marcos que fueron ya sancionadas por la Junta Directiva, por la plenaria. Entonces, yo creo que sería oportuno entonces darles la oportunidad para que hagan su presentación ahora, ya que al regresar ese era uno de los puntos y los únicos anotados eran ellos. Cuando volvemos nos dedicamos ya a asuntos varios y trabajamos temas de agenda y nos retiramos temprano para que aquellos que quieran aprovechar un rato de la tarde puedan hacer algún tipo de actividad y entonces yo creo que le sacamos más tiempo al tiempo. ¿De acuerdo todos? Si ustedes están preparadas, les vamos a dar la palabra de manera... ¿Tienen que preparar algo, algún tema tecnológico o algo? Me avisan. No, ya están listos. Me avisan apenas están listas. Ahora lo que estaban probando. Ahí. Pase acá al frente para que vea la pantalla de mejor manera. Funcionó lo que le dije que pusieran en el café. Buenos días a todos. Tiene usted la palabra, adelante. Se identifica, por favor, para que quede en el registro de actas. Sí, mi nombre es la doctora Silvia Riquelme Acuña, presidenta de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de los Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados en Tratamiento. Y la licenciada abogada, señora Alicia Bodillo Pinto, que es la asesora legal de nuestra red. Bueno, primero que nada, estamos aquí para agradecer a todos los parlamentarios, aquí en el nombre del presidente de la Comisión de Educación, a don Alfredo Jiménez también, que han sido parte importante de este proceso, que un poco escuchaba yo recién, que pensaban que las cosas iban lento, realmente para nosotros sí fue muy diferente, porque presentamos primero la Declaración de los Derechos del Niño y después una propuesta de ley marco, y en un año hemos tenido la ratificación de ambas declaración y la ley marco. Por lo tanto, para nosotros ha sido de un avance muy importante para todos los países de la región poder contar con esta nueva ley marco.
queríamos contar un poco de la importancia que significa para nosotros, en lo cual consagra el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en situación de enfermedad de América Latina. Por lo tanto, se hizo esta ley marco, en la cual aquí la abogada señora Alicia Boadilla les va a dar algunos tips, digamos, para que ustedes vean cuáles son los puntos más importantes de esta ley marco y contar brevemente lo que queremos hacer, lo que venimos a pedir acá al Parlatino y hacer un trabajo en conjunto. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. ¿Acá? Perdón. Bueno, para decirles lo siguiente, la aprobación de la ley marco que consagra el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes hospitalizados o en situación de enfermedad de América Latina y el Caribe representa para nuestra organización, la Red Latinoamericana por el Derecho a la Educación de estos niños, un insustituible respaldo de nuestra organización, porque para los países miembros del Parlamento Latinoamericano una ley marco puede ser utilizada en dos sentidos. En uno de ellos, ¿cierto?, puede representar o ser utilizada como un proyecto de ley para ser adoptada íntegramente o con adaptaciones y modificaciones en un determinado país, o bien también puede servir de referente para buscar la actualización, las modificaciones de los ordenamientos ya o los cuerpos jurídicos existentes en esos países. En el documento que emana del Parlamento Latinoamericano, denominado Lineamientos Metodológicos para la Realización de Estudios de Armonización Legislativa, en el acápite Programación de Referencias Diagrama Gantt, existe identificado un séptimo paso o actividad descrito como acompañamiento y asesoría en la implementación de la ley marco de los países. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí como Redlace, agradeciendo infinitamente la atención con que ustedes escuchan nuestras palabras. Para invitarlos... El documento a que se refiere está en carpetas. La metodología de armonización. Sí, correcto. Ya, gracias. Estamos acá precisamente para invitarlos a iniciar este camino en esta séptima etapa. Y por nuestra parte, poner a vuestra disposición toda la experiencia, todos nuestros saberes reunidos hasta esta fecha por el trabajo desarrollado en este largo camino recorrido por nuestra organización. Nos interesa muchísimo, como Redlace, continuar trabajando con esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, porque reconocemos en el Parlamento Latinoamericano una institución, en primer lugar, que nos ha abierto sus puertas, y una importante organización comprometida con la educación. Ya hemos escuchado, ¿cierto?, de todas las personas que han intervenido ahí, su profundo compromiso con la educación en nuestro continente, en nuestros países. Porque pensamos que trabajando juntos podemos avanzar en un desarrollo legislativo al interior de todos nuestros países. Por otra parte, queremos compartir con ustedes lo siguiente. La aprobación de la Ley Marco en mayo de este año, en la 30ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, se hace en un contexto de gran dinamismo que podemos observar en nuestros países, en varios países de América Latina, con relación a la pedagogía hospitalaria. Y con relación a la pedagogía hospitalaria y con el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados en tratamiento médico. Es así como lo que resta del año, nosotros estamos invitados como Redlace a varios encuentros internacionales que se van a desarrollar en Perú en septiembre de este año, en octubre también en Perú, en octubre en Argentina también se van a desarrollar las jornadas internacionales de quehacer pedagógico y sanitario organizado por la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan en el mes de septiembre. Y en el mes de noviembre, en Caracas, Venezuela, estamos invitados a la 6ª Jornada Nacional y al 2º Congreso Internacional de Pedagogía Hospitalaria en Venezuela, la educación prioridad de vida. Es decir, nosotros vemos la profunda
la profunda preocupación, ocupación y despliegue de todos quienes están comprometidos con este ámbito de la educación, que es tremendamente hermoso poder conocer y poder estar en él. Ahora, el estado del arte, en lo que se refiere a la pedagogía hospitalaria, revela que la situación en nuestro país es distinta. Si miramos lo que pasa en tres ejes: en el eje políticas, que emana precisamente de los ordenamientos jurídicos de cada país; el eje de formación, que tiene que ver con lo que se está haciendo con relación a la formación y perfeccionamiento docente de los pedagogos y profesionales que trabajan en la pedagogía hospitalaria; y el eje ámbitos, que se ocupa de los espacios en el que se desarrolla la pedagogía hospitalaria, como son los establecimientos hospitalarios y la atención domiciliaria. Bueno, estos tres ejes de trabajo son los que hemos venido trabajando desde el comienzo en nuestra organización, están contemplados en el articulado que conforma nuestra ley marco, aprobado recientemente por el Parlamento Latinoamericano. Al eje política nosotros podemos reconducir la mayoría del articulado de la ley marco. Es así como el artículo 1 reconoce la obligación de los respectivos estados de proporcionar continuidad a los niños, niñas y jóvenes escolarizados o en situación de hospitalizados o en situación de enfermedad. El artículo 2 incluye no solo, ¿cierto?, los niños escolarizados que están en esta situación, sino que también nuestra ley marco contempla, yendo con una visión extraordinaria, y por eso agradecemos incansablemente, vamos a estar siempre agradeciéndole la aprobación de esta legislación por parte del Parlamento Latinoamericano, porque este artículo 2 incluye también los niños no escolarizados. Porque, ¿qué es lo que pasa con los niños enfermos? Con los niños que tienen afectado su salud, muchas veces desertan del sistema educativo, precisamente por razones de salud. Entonces, esta ley marco incluye también ese tipo estos deberes del Estado. El artículo 4 establece la obligación de financiamiento de las aulas hospitalarias por cada Estado. El resto de los artículos que ustedes tienen, ¿cierto?, a disposición, establecen educación compensatoria como un paraguas, ¿cierto?, que recoge todo lo que es la pedagogía hospitalaria. Habla de las propuestas curriculares, habla de la necesidad de coordinar en la escuela de origen, las escuelas hospitalarias con las escuelas de origen, siempre pensando en el interés superior del niño, de modo que, obviamente, que las materias curriculares, las materias de evaluación, siempre van a exigir cierta flexibilidad, porque tienen que hacerse cargo del tema de la salud de los niños. Al eje de formación de la ley marco apuntan varios artículos, el artículo 5, 7 y 13, precisamente señalando la necesidad de que en las escuelas hospitalarias estén los pedagogos con formación en esta modalidad educativa. Y al eje ámbito apuntan el artículo 3, el artículo 6, el artículo 9, que en general señala los ámbitos en que se trabaja en la pedagogía hospitalaria, que son, en términos generales, la sala o el recinto que los establecimientos sanitarios o los establecimientos de salud tienen la obligación en aquellos que atienden a niños de disponer un recinto escolar para que los niños puedan ahí seguir la continuidad de sus estudios. Pero también la pedagogía hospitalaria contempla como ámbito de trabajo con los niños las salas de hospitalización, no solamente entonces el aula, la sala de hospitalización y también la atención domiciliaria. Entonces ustedes comprenderán por qué para nosotros es tan importante que esta ley haya sido aprobada por el Parlamento Latinoamericano, porque la aprobación de este articulado a nosotros nos permite tener la seguridad
si es que nosotros logramos con vuestra cooperación, con vuestra ayuda, avanzar en nuestros respectivos países, tenemos la seguridad que estamos trabajando precisamente en un concepto integral, en todos aquellos ejes en que realmente para poder tener un trabajo significativo con los niños se tiene que trabajar. Entonces, con esta ley marco aprobada, considerando los ejes de trabajo, nosotros queremos ahora proponerle las siguientes líneas de trabajo, y aquí dejo con el micrófono a la doctora Riquelme. Bueno, de acuerdo a lo que conversaba Alicia, una de las cosas que nosotros queremos plantearles ahora es cómo vamos a poder difundir esta ley marco, ¿no es cierto?, en cada uno de los países. Ofrecemos también asesoramiento y acompañamiento a los diferentes países que lo soliciten, y el tema que es la formación profesional, que es un tema de suma importancia porque, como yo escuchaba recién al diputado Vidalín, ¿cómo se llama? Vidalín, que hablaba de los profesores. Justamente este es un contexto donde el profesor tiene bastante importancia, sobre todo en su parte emocional, porque trabaja con niños y trabaja muy cerca de lo que significa la muerte, el dolor. Por lo tanto, el tema de formación profesional es tan importante que nuestra red ha formado alianza con UNESCO y tenemos una red UniTwin, en la cual hemos generado fusiones con universidades de Latinoamérica. Y justamente ahora, a fines de este año, ya empiezan un postítulo virtual que se hace con la Universidad de Barcelona y como aval de Redlace, y un máster que se va a hacer en la Universidad de Santa Cruz en Bolivia, que parte ahora también a fines de año, donde será también virtual y semipresencial, y serán los primeros modelos de formación que vamos a generar en América Latina para cuidar a este pedagogo que está en una situación bastante especial, como también los niños lo están. Por lo tanto, Redlace, en estos 15 años que llevamos trabajando en esto, hemos tenido avances muy importantes y trabajamos, como decía la licenciada Alicia, en los 3 ámbitos que realmente son importantes para esta atención y atención educativa. Y lo hacemos también acompañado con diferentes expertos de Europa, que ellos iniciaron todo su camino en Europa, por lo tanto han venido a acompañar a América Latina, y estos posgrados y postítulos son hechos en conjunto con Europa y América Latina y con el acompañamiento de UNESCO. Nos ha dado todo el apoyo y por lo tanto estamos haciendo un trabajo muy profesional, y en esto queremos pedirles el apoyo a ustedes como parlamentarios y poder seguir trabajando con esta comisión y con los parlamentarios que se interesen en este tema para los diferentes países. Nosotros estaremos dispuestos a apoyar y asesorarlos. Así que muchas gracias a todos, y más que de Redlace, son los niños que están recibiendo atención educativa hoy día, y son muchos y miles de niños en América Latina que están hoy día haciendo efectivo su derecho a la educación, y con esta ley marco obviamente vamos a tener que llegar a todos los países que no la tienen y poder lograr que se dé esta educación que es un derecho. Muchas gracias. ¿Me permiten abusar de...? Sí, tiene la palabra Alicia Bobadilla. Sí, muchas gracias. Voy a abusar tal vez de su atención, pero es muy importante, porque como les digo, estamos en este séptimo paso, séptima etapa de acompañamiento. Cuando Silvia planteaba el tema de la tarea de difusión de la ley marco, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer, que de ahora en adelante, y con un gran orgullo, vamos a en cada evento en que nos toca corresponder, que yo ya nos corresponda participar, que yo ya les he anunciado que son varios, en cada evento nosotros estamos solicitando que
se nos entregue la oportunidad de entregar el texto de esta ley marco y explicar su contenido. También estamos proyectando la elaboración de videos e imágenes que muestren lo que se está haciendo actualmente en los países de la región con relación a la pedagogía hospitalaria, de modo de tener material de trabajo que nos permita hacer esta difusión para motivar y sensibilizar. Porque la difusión, estimados parlamentarios, para nosotros es muy importante. Primero, porque es necesario motivar la incorporación de esta ley marco, motivar la incorporación de esta ley marco a los ordenamientos internos de cada país. Pero la difusión no solamente es por eso, también la difusión de la ley marco nos va a permitir sensibilizar a los integrantes de nuestras sociedades que todavía no visibilizan esta realidad, para quienes esto no existe. Por eso es que es tan importante este tema de la difusión. Y lo que nosotros vamos a hacer, ya se los conté, en todo donde estemos participando, la ley marco será, ¿cierto?, lo más importante para nosotros difundir. ¿Y qué es lo que nosotros les pedimos a ustedes? Que pongan en conocimiento de los respectivos parlamentos y congresos esta ley marco, ojalá en el menor tiempo posible, de modo de lograr que en un plazo razonable todos los niños, niñas y jóvenes hospitalizados en situación de enfermedad en nuestros países puedan ejercer su derecho a la educación como derecho humano social básico que no les puede ser negado. Con respecto al tema de la asesoría y acompañamiento, lo que nosotros esperamos es que ustedes nos permitan o nos faciliten los contactos con los Ministerios de Educación y Salud de sus respectivos países para ver y explorar la posibilidad de incorporar la ley marco en el contexto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias de cada país. Por supuesto, siempre nosotros podemos y les ofrecemos desde ya toda nuestra colaboración en el ámbito de estos proyectos que tenemos en el ámbito de estas tareas que queremos abordar. Les agradezco y con esto ya creo que hemos abusado ya de su tiempo y le agradezco infinitamente su atención y espero que por el bien de nuestros niños salgamos todos motivados a trabajar. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Castellún. Muchas gracias, presidente. Bienvenidas de nueva cuenta. Un dúo dinámico en materia de protección a los niños. Felicidades. Quiero reiterarles lo que lo hice ya en lo privado. Finalmente todo llega a su término. Nosotros concluimos el 31 de agosto, pero con mucho gusto, con mucho cariño. Me ofrezco a auxiliarlas allá en México con los diputados que queden de mi bancada a efectos de convencerlos. Si esto es necesario en algún momento tener que viajar a México para entrevistarnos con alguien, con mucho gusto. Sé de su entereza, sé del cariño que traen a este proyecto y es un proyecto bueno. Lo peor que nos puede suceder es que no lo intentemos. Yo las felicito y enhorabuena. Gracias. Tiene la palabra la senadora Morandini. Decía Alfredo que no sabía si me iba a animar a contar por correr el riesgo de emocionarme, pero soy yo la que tiene que agradecerles a ustedes que me hayan puesto en contacto con lo que la ley nos muestra, lo que decimos. Es decir, ustedes saben de mi vinculación con Semillas del Corazón, de mi provincia. Yo justo había llegado a esa ONG en el mismo tiempo que conocí vuestro proyecto. Trabajo con ellas, yo quisiera poder transmitirles, porque esto trasciende la ley, el amor que tienen esos maestros. Piensen ustedes que se trata de niños con cáncer, niños que tienen los días contados, y usted va a ver maestros que tienen una dedicación como si aquellos niños fueran a tener una vida normal, ¿no? No quiero hablar de los problemas con el Ministerio de Educación, las cosas, yo prefiero, y esto sí me quiero ayudarles a difundir, porque es conmovedor. Este año, y ahí venía la parte mía de emoción,
ellos cumplieron 10 años, hicieron una gran celebración y me dieron un premio. Y justo el día que me daban el premio, mi madre estaba en terapia intensiva. Y alguien me dijo, no, ¿por qué no va? Es tan importante que le quieren distinguir. Y justo cuando recibí la distinción de Semillas del Corazón, a esa hora murió mi madre. De modo que van a estar siempre en mi corazón y agradecida de que me hayan permitido tocar una parte que da mucho sentido a lo que hacemos, ¿no? Gracias. Tiene la palabra José Ramón Sánchez. Y una oportunidad que se nos presenta a todos los diputados parlamentarios en este momento, a los que quieran de verdad tener una posibilidad de lograr un proyecto legislativo de manera inmediata, porque tienen el respaldo no solamente de ella, sino de todos estos organismos, me consta, tienen un respaldo permanente y creo que lo pueden lograr fácilmente. Ojalá muchos de los parlamentarios se animaran. Nosotros vamos a llevar esto a la Asamblea Nacional de Venezuela, a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, y creo que sin duda alguna vamos a tener algunos logros concretos para poder mostrar que se puede llevar a cabo y concretar esta ley. Entonces, de verdad que animo a todos los diputados, parlamentarios, asambleístas, legisladores, todos, que se entusiasmen con esto, o que busquen personas que se entusiasmen con esta ley. Eso era todo, presidente. Muchísimas gracias. Y felicitarla de nuevo a como dijo, dúo dinámico. Bueno, muchas gracias a las representantes de Red LASEC, que ya son miembros honorarias de la comisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.